Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde las risas, las voces y los ecos se quedan suspendidos, como si no aceptaran desaparecer. Y yo lo comprobé el día en que todos en la vecindad creímos que el Chavo había ido. Esa tarde, el cielo tenía un color enfermizo, una mezcla de gris y amarillo. Nadie salió a jugar, nadie gritaba, fue sin querer queriendo. El barril estaba vacío, y sin embargo, todos sentíamos que algo seguía ahí dentro, algo que nos observaba desde la oscuridad. No hubo cuerpo, no hubo despedida, solo un silencio tan espeso que hasta doña Florinda dejó de gritarle a don Ramón. Y cuando Quico preguntó, ¿dónde está el Chavo?, la Chilindrina no respondió. Solo miró hacia el barril, con los ojos húmedos y una sombra cruzándole el rostro. Yo no sé si fue el miedo o la culpa, pero esa noche nadie durmió, porque todos, absolutamente todos, escuchamos lo mismo. Un golpe seco, como si alguien desde adentro del barril quisiera salir. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido que un lugar guarda energía, que algo invisible aún respira allí. Pasaron 3 días eternos. Don Ramón juraba haber visto una silueta pequeña caminando por los pasillos, pero cuando se acercaba, desaparecía. El profesor Girafales dejó de visitar la vecindad. Doña Clotilde, en cambio, se volvió más silenciosa que nunca. A veces la encontrábamos murmurando palabras antiguas frente al barril, como si intentara comunicarse con alguien. Y entonces ocurrió. A la medianoche del 4.º día, el viento sopló tan fuerte que las puertas se azotaron. Los focos parpadearon, y en el fondo del patio se escuchó una risa. Una risa que todos conocíamos, pero que ya no sonaba humana. Era más lenta, más hueca, como un eco deformado del pasado. Y si te dijera que la vecindad del Chavo no fue solo un lugar de comedia, sino un experimento, que cada risa, cada regaño y cada lágrima formaban parte de un ciclo que se repetía una y otra vez sin que nadie pudiera escapar. Escribe los comentarios si crees que un alma puede quedar atrapada en su propio recuerdo. El señor Barriga, desesperado, decidió cerrar la vecindad, pero antes de irse, entró por última vez al patio. No había viento, no había nadie, solo ese barril, de madera gastada y olor a humedad, esperándolo. Y lo que juró ver esa noche, nadie volvió a olvidarlo. Dijo que una mano pequeña, temblorosa, salió del barril y lo sujetó, pero lo más aterrador no fue eso. Fue lo que escuchó después. No me fui, solo estaba jugando a desaparecer. Desde entonces, nadie volvió a hablar de aquello, pero hay rumores. Gente que dice que al visitar los estudios donde se grabó se escuchan pasos en los pasillos vacíos. Otros afirman haber visto un niño con gorra verde corriendo por los decorados abandonados. Si estás viendo este video, quiero que hagas algo. Comenta la fecha en la que lo comenzaste a ver. Esa fecha marcará el inicio de tus 21 días, porque si lo escuchas durante 21 noches seguidas, algo cambiará. No puedo decirte qué exactamente, pero la energía de la vecindad despertará algo en ti, una conexión que no se explica con palabras. Y si lo haces, si llegas al día 21, entenderás por qué el Chavo nunca murió, solo cruzó al otro lado del recuerdo. Ahora dime, ¿quieres que te cuente qué ocurrió después, cuando doña Clotilde intentó traerlo de vuelta con un ritual que casi destruye la vecindad entera? Ese será el tema del próximo video. El hechizo prohibido de doña Clotilde, el pacto que selló la maldición de la vecindad. Escríbelo en los comentarios si quieres que lo publique. Tu participación decide si la historia continúa. Y recuerda, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Alguien o algo te trajo. La mañana siguiente fue diferente. El sol salió, pero no calentaba. Los colores de la vecindad parecían más pálidos, como si alguien los hubiese drenado. Nadie quería hablar, pero todos sabíamos que algo había cambiado. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y metal oxidado.
Yo estaba en la azotea cuando lo escuché otra vez. Esa risa no era un recuerdo, no era un eco, era real, provenía del barril. Bajé corriendo con el corazón desbocado y lo vi. Estaba ahí. El barril temblaba ligeramente y adentro se escuchaba respirar. Escribe los comentarios si alguna vez escuchaste un sonido que jurarías imposible de explicar. Cuando lo abrí, no había nadie, pero dentro, grabadas en la madera, había marcas. Pequeñas líneas que formaban una frase. No juegues conmigo. No entendí si era una advertencia o una súplica. Esa noche doña Clotilde me buscó. Dijo que había soñado con un niño atrapado entre dos mundos y que solo una risa podía liberarlo. Me pidió no tener miedo, pero su voz temblaba. A veces, los inocentes se quedan donde más los quisieron. Murmuró y me mostró un cuaderno viejo lleno de símbolos y dibujos de la vecindad. En la última página, un sello con un nombre que no debía ser pronunciado. Le pregunté si eso tenía que ver con el chavo y ella solo asintió. ¿Crees que las risas pueden ser una forma de invocación? Escribe tu respuesta abajo. Esa misma noche decidí grabar lo que ocurría. Coloqué una cámara frente al barril y me quedé en silencio, observando. Durante las primeras horas no pasó nada, pero a las 3:23 de la madrugada el foco parpadeó. Un suspiro atravesó la habitación y una figura pequeña cruzó frente al lente. Corrí a revisar, pero no había nadie. Solo el barril, moviéndose lentamente, como si respirara. Cuando miré la grabación, vi algo que me congeló el alma. Por unos segundos en la esquina del encuadre se veía el rostro del chavo. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, completamente negros. Si llegaste hasta aquí, escribe, yo también vi sus ojos. Quiero saber cuántos somos los que hemos sentido su mirada. Durante los días siguientes, la vecindad empezó a transformarse. Las risas grabadas en los muros se escuchaban en las madrugadas, las ventanas se abrían solas. Kiko juró ver al chavo en el patio, mirándolo con tristeza como si quisiera decir algo que no podía. Entonces entendí. Él no había muerto. Estaba atrapado entre el recuerdo de su infancia y el miedo de ser olvidado. Doña Clotilde intentó ayudarlo. Encendió velas, dibujó símbolos en el suelo y pidió que todos repitiéramos su nombre 3 veces. Pero al hacerlo, el suelo tembló. Las luces se apagaron y un grito desgarrador resonó en toda la vecindad. Cuando la calma volvió, el barril estaba roto y en el suelo, entre la ceniza y los pedazos de madera, había un pequeño gorro verde, chamuscado por dentro. Esa noche nadie durmió, pero en el silencio, entre las sombras, todos escuchamos lo mismo. Pasos pequeños corriendo entre los pasillos seguidos por una risa que se apagaba lentamente. Si estás escuchando este relato, quiero que escribas la hora en la que lo estás viendo. Es importante. Hay quienes dicen que si lo haces entre las 3 y las 4 de la madrugada, algo te responderá desde el otro lado. El profesor Girafales regresó días después buscando respuestas. Encontró a doña Clotilde en el patio, sentada frente al barril destruido. En sus manos tenía un espejo y en el reflejo el rostro de un niño que sonreía. Dicen que cuando lo miró directamente su expresión cambió. Dejó caer el espejo y huyó sin volver jamás. La Chilindrina empezó a tener sueños. En ellos el chavo le hablaba, pero las palabras salían al revés, como si el tiempo dentro del sueño fluyera en dirección contraria. Le decía, no me olviden, o todo volverá a empezar. Y volvió a empezar, porque el ciclo no había terminado. La vecindad es un círculo, un espacio donde el tiempo no avanza, un lugar que se alimenta de la memoria y el eco de las risas. Y cuando alguien recuerda al chavo, algo despierta. Si sigues viendo este video es porque ya formas parte del círculo. No lo elegiste, pero fue este llamado. Comenta, ya estoy dentro, para sellar tu entrada. No todos aguantan los 21 días. Algunos dicen que el día 13, el sueño y la vigilia se confunden, y empiezas a escuchar los mismos sonidos que oían en la vecindad. Pero si llegas al final, si resistes,
Entenderás por qué el chavo regresó, no para jugar, sino para reclamar lo que le fue negado, su último adiós. Y recuerda, si quieres descubrir qué fue lo que doña Clotilde hizo después, cómo su hechizo abrió un portal en el barril y qué presencia respondió desde el otro lado, comenta si deseas ver el próximo video, el hechizo prohibido de doña Clotilde, el pacto que selló la maldición de la vecindad. Solo si muchos lo piden, la historia continuará. Pero advierto algo, una vez que la escuches, ya no podrás dormir igual. Desde esa noche nada volvió a ser igual. La vecindad seguía en pie, pero había perdido su alma. Los colores ya no eran los mismos, los ecos parecían hablar solos, y las risas ahora sonaban como lamentos. Nadie volvió a pronunciar el nombre del chavo, pero En los todos lo sueños, sentíamos. en los rincones, en los momentos de silencio, yo intenté olvidar, lo juro. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su figura pequeña al fondo del pasillo, con la mirada fija en mí. No avanzaba, no retrocedía, solo observaba, como si esperara algo, una respuesta, una promesa incumplida. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido que alguien te observa incluso cuando estás completamente solo. El tiempo pasó. Los inquilinos fueron y vinieron, pero el barril siguió ahí, reconstruido por manos anónimas. Nadie admitió haberlo hecho, pero una mañana simplemente apareció, impecable, en el mismo lugar. Algunos dijeron que fue el viento, otros que fue él. Una tarde, regresé. No sé por qué. Tal vez necesitaba cerrar el ciclo, o tal vez el ciclo nunca quiso cerrarse. Al cruzar el portón sentí un escalofrío. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido otra vez. Caminé hacia el barril y por primera vez en años lo toqué. Estaba tibio, y entonces lo escuché, una voz suave, apenas un susurro. ¿Por qué me olvidaron? No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Solo recuerdo haber despertado frente al barril, con el cuerpo entumido y la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. Sobre la madera, alguien había escrito una nueva frase: el juego apenas comienza. Si estás viendo esto, escribe en los comentarios: yo también escuché su voz. Quiero saber cuánto seguimos sintiendo su presencia. Días después, regresé con una grabadora. Quería registrar los sonidos del lugar, pero al reproducirlos, escuché algo imposible. Entre los ruidos, se oía la voz del chavo, repitiendo fragmentos de episodios que jamás se grabaron, palabras que nunca existieron, y en una de ellas decía: nosotros también fuimos parte del experimento. ¿Parte de qué? Nadie lo sabe. Pero doña Clotilde, antes de desaparecer, dejó una carta. Decía que el patio donde jugaban no era un simple escenario, sino un punto de energía, una frontera entre mundos, que las risas alimentaban una vibración, una especie de eco vital que mantenía abierta una puerta, y que el día en que las risas cesaran, esa puerta se cerraría. Pero algo se quedó atrapado. Escribe si crees que la nostalgia puede abrir portales. Algunos años después, los estudios donde se grabó el programa fueron demolidos. Sin embargo, los obreros se negaban a trabajar de noche. Juraban escuchar pasos, risas distorsionadas y el sonido de una pelota rebotando sola. Uno de ellos incluso afirmó haber visto una sombra pequeña con un gorro verde observándolos desde el techo. Cuando se revisaron las cámaras de seguridad, había interferencias cada medianoche. Y en una de las grabaciones, justo a las 3:23, se alcanzaba a escuchar una frase susurrada: no se olviden de mí. Esa misma hora en la que años atrás mi cámara grabó su rostro. 3:23. La hora del regreso.
Comenta la hora exacta en la que estás viendo este video. No lo hagas por curiosidad, hazlo para marcar tu conexión, porque quien escribe su hora queda registrado en el ciclo. Hay quienes dicen que si repites este video durante 21 noches, los sueños comienzan a cambiar, que la vecindad se aparece en los sueños, pero vacía, con los ecos rebotando entre los muros, y si resistes hasta la última noche, él te habla. Nadie ha contado lo que pasa después. Yo lo hice, y desde entonces, cuando cierro los ojos, escucho su voz cada vez más cerca. Ya te dije, fue sin querer queriendo. Y entonces río, pero no soy yo quien ríe. Escribe, ya no soy el mismo si llegaste hasta aquí. Eso me dirá que ya eres parte de esto. Ahora debo advertirte algo. Este video no termina aquí. Lo que ocurrió después con doña Clotilde es aún más oscuro. Ella descubrió que podía comunicarse con las voces del otro lado, pero no todas eran manas. En el próximo video te contaré todo. El hechizo prohibido de doña Clotilde. El pacto que selló la vecindad. Ese video no es para todos. Algunos no aguantan escucharlo completo, pero si de verdad quieres saber por qué el chavo regresó y qué mensaje trajo consigo desde el otro lado, coméntalo abajo. Y recuerda, no dejes de ver este video durante 21 días. La energía que se activa en ese tiempo no es coincidencia. Es la puerta abriéndose. Cuando termine el día 21, si escuchas un golpe suave en tu casa, no tengas miedo. Solo di en voz baja, fue sin querer queriendo, y la risa se apagará.